Ya. Bien, vamos a presentar el material que ya tienen ustedes en el Classroom. Me avisan si ya está en la pantalla. ¿Ya lo ven? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien. Entonces, esta unidad 4 se va a tratar de los subsistemas de entrada y salida. Nosotros nos las hemos pasado hablando, obviamente, desde el principio, del modelo de von Neumann. Y recuerden que en el modelo de von Neumann hablábamos de las partes del modelo de von Neumann, de la unidad de control, del ALU, de los registros, del reloj, de, bueno, los buses. Y también recuerden que siempre mencionábamos las unidades de entrada y salida. Siempre se lo vino mencionando. También cuando vimos las taxonomías, siempre estaban allí en todos esos modelos de taxonomía, las unidades de entrada-salida. Cuando vimos la evolución, siempre también unidad de entrada-salida. O sea, siempre va a estar allí unidad de entrada-salida, porque si no, ¿cómo se comunica el computador con el mundo exterior? O el mundo exterior, ¿cómo se comunica con el computador? Entonces, siempre van a estar allí estas unidades de entrada-salida. Bien, entonces comenzamos con eso, pues. El concepto básico de lo que son los subsistemas de entrada-salida. Y hay muchas cosas que ustedes tienen que ampliar, ¿no? Entonces, todo computador necesita llevar a cabo intercambio de información con las personas u otros computadores mediante dispositivos que denominamos de manera genérica los periféricos de entrada o dispositivos de entrada, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para hacer una operación entrada-salida. Y esa operación siempre se da entre el computador y un periférico, ¿sí? Pero obviamente es necesario conectarlo al computador y él se encarga de gestionar de manera efectiva la transferencia de datos en una o en otra vía, ¿sí? Entonces, aquí vemos un gráfico que nos muestra la parte que interviene en esto, tanto de hardware como de software, ¿sí? Aquí tenemos al periférico, que obviamente tiene que buscar dónde está o conectarse en donde esté el subsistema de entrada-salida, ¿no? Entonces usted lo va a conectar y aquí este subsistema de entrada-salida es el que se encarga de gestionar ya toda esta comunicación ya hacia adentro del computador, pues con su procesador, memoria, todo eso, sistema operativo, BIOS, web, ¿sí? Y obviamente las aplicaciones. Bien, entonces pues ustedes saben que dada que hay gran variedad de periféricos, siempre es necesario dedicar un hardware y un software específico para cada uno. Ustedes saben que todos los periféricos que ustedes compren afuera, que la flash memory, que las unidades extraíbles, cualquier periférico, él va a tener su propio software o su controlador para comunicarse con ese hardware donde usted lo va a colocar. En los tiempos, bueno, no en los tiempos de antes, no, hace 2 años, usted compraba un periférico, 2 o 3 años, usted compraba un periférico y le venía con un CD, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en ese CD tenía su controlador para que usted lo instale en el computador o donde usted lo iba a instalar, para que haya la comunicación, ¿sí? Entonces, obviamente, cada periférico, habiendo gran variedad, tanta variedad de periféricos, pues obviamente tiene que tener su controlador. Pero bueno, la diferencia es que todo ha evolucionado y ahora los sistemas operativos o a través de Internet ya no es necesario estar vendiendo esos periféricos con CDs porque ya en la parte del sistema operativo vienen controladores plug and play, viene una parte plug and play, una base de datos que ya trae el sistema operativo para reconocer todos los periféricos posibles. Y cuando no lo reconoce, que le va a mandar un mensaje donde no se reconoce este dispositivo, ahí hay una partecita en la que el sistema operativo se conecta con el Internet y le descarga automáticamente el controlador donde esté de la página del fabricante del controlador de ese dispositivo. Entonces ya no es necesario
estar vendiendo los aparatos con CD, ya ni las impresoras vienen con CD, ya, o sea, ningún periférico ya viene con CD por justamente estas ventajas que tiene la tecnología, pero ustedes saben que los periféricos sí tienen su propio software, ¿no? Que está dedicado a ese hardware. Bien. Y así, bueno, aquí tenemos una gran introducción que tienen que leérsela sobre esto. Ahorita no nos la vamos a leer, estoy haciéndoles un resumen del trabajo que tienen que hacer. Y aquí vienen los aspectos básicos, pues, de estos sistemas de entrada-salida. Cuando hablamos de entrada-salida de la información de un computador y un periférico, lo hacemos siempre desde el punto de vista del computador. Así que decimos que es una transferencia de entrada. ¿Cuándo se llama que es transferencia de entrada? Cuando el periférico es el emisor de la información, o sea, cuando es el periférico el que le va a comunicar algo al computador y tiene como receptor al computador, ¿sí? Y decimos que es una transferencia de salida cuando es el computador el que va a emitir algo o tiene que decirle algo al receptor que es el periférico. Bueno, ahí hay otros aspectos básicos que tienen que leerse. Y nuevamente tenemos aquí un gráfico en el que se ven el módulo del sistema de entrada-salida, porque son módulos, ¿no? Son módulos a los que se conecta el periférico. Miren aquí en el gráfico, en marrón está el periférico y aquí está el módulo. Ese módulo está dentro del computador, ¿no? Hablamos que esa es la parte ya donde usted la conecta al puerto. Bien, seguimos avanzando. Ustedes tienen que leerse todo esto porque aquí hay cosas muy importantes, hay por decir, razones básicas de por qué es factible esta necesidad de esta gestión, ¿no? Y obviamente también hay velocidades cuando usted conecta y hay esa transferencia de datos. Entonces, todos estos aspectitos tienen que leerse. Ahorita no lo vamos a leer. Aquí en estructura del sistema de entrada y salida del computador, pues hay unos elementos principales que forman parte de este sistema de entrada y salida. Tenemos los periféricos, los módulos de entrada-salida que estuvimos viendo ahorita gráficamente, los sistemas de interconexión externos y, externos y, bueno, este I está de más porque el último es este de aquí. Y el mapa de memoria e instrucciones de entrada-salida. Entonces, cada uno de ellos, aquí se le he puesto una partecita. Entonces, ya aquí en periféricos, bueno, aquí ya narran todo lo que es un periférico. Esta cancioncita se la vienen escuchando desde la escuela, desde el colegio. ¿Qué son los periféricos? ¿Qué es la clasificación? ¿Y qué es eso? Bueno, aquí en esta parte, como yo les he puesto un pedacito, tienen que ampliarla, ¿no? Tienen que ampliarlo más, dando ejemplos y cosas así, porque aquí son demasiado puntuales, no dan ni ejemplos ni nada. Entonces, aquí esto ya amplían, ¿sí? Amplían. Luego se pasan a módulos de entrada y salida. También les he puesto un pedacito y también con la consulta tienen que ampliarme, ¿no? Porque aquí en el módulo de entrada y salida, ¿qué hay en ese módulo que vimos viendo en el gráfico anterior? Ahí hay interfaces, miren, interfaz interna, interfaz externa, la lógica necesaria para gestionar este módulo, y bueno, y también tenemos un gráfico que hay que explicarlo, en donde se ve cómo se gestiona el módulo, ¿sí? Cómo se gestiona el módulo. Entonces tienen que, aquí se están viendo las interfaces, lo que les acaban de explicar en este momento. Ahora, las conexiones entre este módulo, las conexiones que hay en este módulo de entrada y salida. ¿Cómo hace esa conexión? Hay dos tipos. Ahí hay una conexión punto a punto, ¿sí? Y aquí tenemos el gráfico de punto a punto. Tienen que leerse por qué es punto a punto, porque miren, cuando ustedes ven estos gráficos se parecen, pero cuando ustedes ya ven el detalle y leen de por qué es punto a punto, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, miren, aquí están viendo dos pequeños controles del periférico, dos. Y con ellas gestiona, por decir, yo tengo dos periféricos, por decir, una impresora y acá un USB, que lo estoy conectando a esta computadora. Cuando la gestión en ese módulo es punto a punto, van a haber dos controles aparte. Para cada uno de ellos tiene que hacer una gestión. Y en esta gestión hay dos, estado y control. ¿Sí ven?
Pero eso es la conexión punto a punto. Pero cuando es multipunto, multipunto, miren el gráfico que en vez de tener ya esos dos controles, lo hace en una sola, lo gestiona en uno solo. ¿Sí? Aquí está la diferencia entre los dos gráficos. Y miren, son los dos mismos periféricos. Aquí hay una impresora y aquí hay un USB, digamos, o cualquier otro periférico. Y ella solamente con un solo control de estos periféricos gestiona todo esto. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación. Seguimos, aquí también encontramos registros, ¿no? Registros en esta gestión. Hay registros de control, registros de estado, registro de datos. No sé si están los conceptos ahí, si no están, hay que completarlos. Aquí tenemos tipos de señales entre el procesador y el módulo de entrada-salida, ¿no? ¿Qué tipos de señales se dan en esa conexión cuando usted conecta un periférico? ¿Qué tipos de señales hay para que haya esa comunicación? Entonces hay señales de control, señales de estado, las señales de datos, las direcciones, ahí están los conceptos de cada uno de ellos y le miran si hay algo más en el internet que le puedan añadir a la consulta. Sistemas de interconexión externos, ¿a qué se refiere con eso? Y bueno, aquí está un pequeño concepto, es un computador, en un computador distinguimos dos tipos básicos de sistemas de interconexión, dice que son, que nos permiten conectar el procesador, la memoria y el sistema de entrada-salida. Y los denominamos el bus del sistema y los externos al computador, que nos permiten conectar los sistemas de entrada-salida con diferentes periféricos, a los que denominamos sistemas de interconexiones. Bueno, aquí ya estamos hablando de buses, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de buses. Entonces, aquí es el bus del sistema, ¿no? Bus, ustedes saben que también, desde que estamos viendo los modelos de von Neumann, siempre por ahí están los buses. ¿Por qué? Porque los buses permiten la comunicación, ¿sí? Tienen que leerse esa parte, explicarla. Y acá tenemos características de estos sistemas de interconexión. Pues ustedes saben que cuando hay buses que transfieren datos, por el cual viajan datos, obviamente van a presentarse todas estas cosas que están acá abajo. O sea, ¿qué cosa? Ahí va a haber una ancho de banda, ¿sí? Esos buses, que es la velocidad, ¿no? Esos buses también van a ser o en serie o en paralelo. También van a hacer un trabajo punto a punto o multipunto. O sea, todas estas características se refieren aquí a los buses, ¿no? También va a haber el modo de operación, cómo lo hace, sincrónico, asincrónico, semiasincrónico, multiplexación de datos, arbitraje, tipos de operación de lectura, esquema de direccionamiento. Bueno, y ahí tienen que ver qué amplían. Hasta ahí hemos llegado porque esta parte es bien larga, ¿no? Hasta ahí la corté. Entonces, con eso tenemos para esta semana, esto es lo que ustedes tienen que ampliar. ¿Sí? A ver, vamos a dejar de proyectar. Ya. Bien, entonces, eso es el tema en el que nos las vamos a pasar en esta unidad 4, en estos subsistemas de entrada-salida. Ya es la última parte que nos toca. Y bueno, pues entonces yo le pido que saquen las mejores notas para que no se queden en su escritorio. O no creo que nadie se quede de, bueno, no creo que haya alguien que tenga notas suficientes como para quedarse de redondo. Así como van a haber personas que pasen de redondo, no creo que haya gente que se quede, no tienen notas tan bajas como para eso. Bueno, cuidado, no se confíe. Entonces, bueno, empiecen con pie derecho y este es nuestro primer trabajo para esta semana. Aún yo no termino el curso bueno, el curso ya se terminó del artículo científico, pero lo que se está es corrigiendo. Yo ya eso casi lo tengo listo. En esta semana yo creo que yo ya lo entrego, esa redacción del artículo científico. Para conocimiento de ustedes, un trabajo que yo hice con estudiantes que estaban, ¿en qué nivel estaban? Estaban como en séptimo. En séptimo creo que estaban. Una medición sobre competencias digitales. Si yo lo termino, creo que lo termino en esta semana, se los puedo adjuntar ahí en el Classroom para que, si ustedes quieren leerlo, lo lean, antes de publicarlo. Y otra cosa también, se viene una parte de situaciones
que van a ajetrearnos a todos, que son las elecciones. Ustedes ya saben, las elecciones ya empiezan fuerte desde la semana que viene. Tal vez en esta semana no se sientan mucho, pero desde la semana que viene ya empiezan esas campañas. Tal vez obligarán a muchos de ustedes a que suban, porque son profesores que están de candidatos, a estar dando la vuelta para allá. A mí me toca también a dar las vueltas por allá. Entonces nosotros nos vamos a cuidar de que nuestras notas no fallen y de que no nos perdamos ninguno de estos días. Si vemos que hay alguna actividad, por decir el viernes, que los viernes cuando son campañas son los bailes y las cosas y los remates, vamos a hacer una estrategia de que trasladamos la exposición al jueves. Si vemos que van a pasar esas cosas, porque pueden pasar, porque ustedes saben que todo candidato quiere botar la casa por la ventana y dejan para los viernes de esas situaciones. Entonces, si vemos que hay algún peligro, trasladamos las exposiciones para los jueves. O sea, vamos a estar viendo qué pasa. Igual nos estamos informando. Sanji, déjale allí ya de grabar para tomar la